¿Por qué existimos personas que solemos ser muy fijadas en las cosas que traen los demás? ¿Será por envidia, por morbo, por celos? ¿Qué será? Pues esa pregunta ha estado dando vueltas en mi cabeza estos últimos días, y es precisamente porque me he dado cuenta que en mis alrededores a veces siento que algunas personas suelen fijarse más en las cosas que traen los demás antes que primero valorar las cosas que ellos tienen. Y se me hace aún más interesante este tema porque estoy muy seguro que alguno de ustedes seguramente se habrá dado cuenta de este fenómeno también, en el que alguien a nuestro alrededor suele ser fijado en qué es lo que sí tienen o lo que no tienen las demás personas. Pero antes de comenzar me gustaría aclarar que cuando digo cosas hago referencia específicamente a cosas materiales. Y es importante hacer esta aclaración para poder dirigir esta conversación a algo más específico, porque considero que es más fácil o más común darse cuenta cuando a alguien más le envidia o le enoja que otra persona tenga cosas materiales como propiedades, autos nuevos, ropa cara, relojes de lujo, entre otros, a cosas como una relación estable, una familia numerosa y unida, un trabajo en específico, los estudios, entre otros, que claro, por supuesto que no los descarto, pero eso los podemos tocar en otro momento. Ahora bien, sé que este tema puede ser un tanto complicado porque todos y cada uno de nosotros podemos tener una perspectiva diferente respecto a este tema, y eso me parece fabuloso. Por tal motivo, lo que les voy a compartir aquí es meramente mi opinión o mi perspectiva. Y lo aclaro porque esto no quiero que sea visto como una verdad absoluta. Imaginémonos que es una charla tranquila, de paso, entre tú y yo. Ahora, dicho esto, comencemos a hablar sobre las cosas materiales y por qué considero que suelen ser muy fijados en estos. Y bueno, desde mi punto de vista, considero que las cosas materiales suelen tener un valor simbólico, en donde todos y cada uno de nosotros podemos atribuirle un valor simbólico distinto. Es decir, cada uno de nosotros podemos atribuirle un valor a las cosas, como económico o sentimental. Por ejemplo, para mí un auto deportivo realmente no me genera un sentimiento de anhelo o aspiración por querer tener alguno. Claro, se me hacen bonitos y atractivos los diseños, la historia de la marca e incluso la historia de los fundadores, pero realmente no me siento tan conectado con el producto. Por tal motivo, a mí realmente no me importa tanto si en la vida puedo llegar a tener un Ferrari o, por el otro lado, tener un bochito. Para mí funcionan exactamente para lo mismo. Sin embargo, por supuesto que sé que en la sociedad esto no es visto de la misma manera, ya que aquí pueden entrar otros conceptos como lo es el estatus, que es esa posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social, la cual puede estar determinada por varios factores, como los ingresos, la educación, la ocupación, el poder político, entre otros factores. U otros conceptos como la exclusividad, porque sí, no todas las personas podemos tener acceso a adquirir esta clase de productos, ya sea por el precio, tanto para comprarlo como para mantenerlo, porque sí, autos de esa gama realmente sus costos de mantenimiento no son tan baratos, o el acceso a poder adquirirlo. Y hago mención de esto porque sé que empresas como Ferrari, por ejemplo, suelen tener ciertas políticas sobre quiénes pueden comprar ciertos productos. De demás marcas no sé, pero pueden llegar a tener políticas parecidas. Pero lo interesante aquí es que realmente esto lo podemos trasladar a muchísimos otros productos, no solamente en autos deportivos. Puede ser en ropa de marca, casas, departamentos, dispositivos electrónicos incluso, por supuesto que relojes, entre otros. Y es que es bien importante hacer mención de este punto, del valor que se le atribuye a las cosas, porque es una realidad que nosotros podemos atribuirle un valor a las cosas, pero es una realidad que la sociedad también suele darle otro valor. Y es ahí en donde prácticamente comienza lo cañón, el punto fino de todo esto, que es la participación de la sociedad en este tema. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo primero que pensamos cuando vemos una persona con muchos coches? Obviamente coches de alta gama. Por ejemplo, de primeras pensamos que seguramente tiene mucho poder adquisitivo, vaya, mucho dinero para poder adquirirlos. Después nos solemos preguntar o cuestionar en qué trabajará o a qué se dedicará para poder permitírselos, para posteriormente clasificar a esa persona como alguien con un poder adquisitivo
fuera de lo normal, si lo queremos ver así. Y es ahí cuando comienza a surtir efecto esto que les comento, el valor que le llega a dar la sociedad a algunas cosas y cómo es que esto puede llegar a generar otros efectos, logrando que algunas cosas materiales a veces ni siquiera terminen siendo un fin, sino un medio para. Porque lo que podemos ver en este ejemplo que les comento de una persona que tiene muchos autos deportivos, muchos autos de alta gama, es que a los ojos del resto lo clasifiquemos en base a las cosas que tiene, porque somos conscientes, porque sabemos que esa clase de productos no se los puede permitir cualquier persona. Y porque de alguna manera, a pesar de que quizá no estemos tan adentrados dentro del mundo del coleccionismo de esta clase de artículos, sabemos que suelen ser limitados, que suelen ser marcas muy especiales si los quieres ver así, y por tal motivo muchas veces los productos, las marcas también las solemos clasificar. Así que como podemos darnos cuenta aquí, con solo las cosas materiales que una persona posea, podemos verla de diferente manera, podemos llegar a clasificarla o verla con otros ojos gracias a este efecto secundario, si lo quieres ver así, de lo que suelen generar algunas cosas materiales, que ya si nos ponemos a pensarlo muy detenidamente es sorprendente cómo en base a lo que tú tienes, materialmente hablando, se te puede dar un trato distinto al de los demás, sí, por cosas materiales. Y bueno, regresando, muy recientemente, aunque tampoco tan recientemente, ¿verdad? Me han aparecido videos de figuras públicas como streamers, tiktokers, instagramers, que adquieren relojes caros, camionetas del año, autos deportivos, pero por un tema de estatus o por la búsqueda de este. O sea, no están adquiriendo, por ejemplo, un reloj caro, a veces porque genuinamente les guste o porque genuinamente sientan una conexión con el diseño, con la marca, sino por el estatus o todo lo que pueda traer consigo mismo ese reloj en específico. Porque sí, no es lo mismo hablar de Rolex que hablar de Casio. A ver, cabe aclarar, no sé mucho del mundo de los relojes, no me he metido a investigar lo suficiente, pero no es lo mismo hablar de una marca exclusiva y limitada de reloj, ponle el nombre que tú quieras, a una marca a la cual muchas más personas pueden tener acceso y que los consumen más por un tema de utilidad, que no está mal, desde luego. Pero regresando, una vez que yo vi esas imágenes, me puse a pensar en que genuinamente a veces las cosas materiales no se adquieren porque realmente gusten o porque en realidad se anhele tenerlas, sino que se suelen adquirir porque quieren formar parte de algo. Y todo lo que conlleva ese algo, que claro, no busco generalizar ni mucho menos porque sé que esto no aplica para todas las personas o que no lo hacen todas las personas con esa intención. Sin embargo, es una realidad. De hecho, también me puse a pensar en lo que pasó hace ya algunos ayeres con los NFTs, los cuales no es como que adquirieran esos NFTs porque realmente les encantara pues la figura, el arte, el dibujo, sino lo que representaba tenerlos. Por ejemplo, no sé si alcanzaron a ver en aquel entonces que tener un NFT de los Bored Apes, creo se llamaban, que eran estos NFTs de monos, básicamente, pero con distintas expresiones, vestimentas, que de hecho muchos deportistas o figuras públicas estaban adquiriendo, pues se mencionaba que al momento de adquirir alguno de estos NFTs, pues tú tenías acceso a otras cosas, no solamente tener el derecho de poder poseerlo y por supuesto que venderlo después. Y yo considero que ese caso en específico de los NFTs puede ser un ejemplo pues más o menos de esto. Y digo más o menos porque el negocio de los NFTs pues no estaba tanto en yo quiero tener este NFT para ir a fiestas privadas. Puede que sí, puede que no me consta. Y bien, fue necesario que haya dado esta explicación de las cosas materiales, el valor simbólico que se les da, así como los efectos que estos pueden llegar a generar para las personas que los tienen, porque es ahí en donde comienzan las miradas, las fijaciones en lo ajeno, porque es ahí en donde surge esta necesidad o deseo de ser tú el que lo tiene, ser tú el que puede tener algo exclusivo, algo limitado, y ser tú el que puede tener ese estatus o aprobación que genera ese algo. Aclaro al decir y tú no me refiero exactamente a ti, personita que me estás escuchando,
es más general ese ¿y tú? Y es que aquí también es importante hacer una distinción. No es lo mismo desear algo de manera aspiracional que hacerlo por un motivo superficial. Es decir, hay personas que pueden plantearse ciertos objetivos materiales como una meta de superación personal o un símbolo de esfuerzo o de logro, viéndolo exactamente como un símbolo del esfuerzo que costó conseguirlo, como un recordatorio del que genuinamente las cosas pueden lograrse, de que todo el trabajo que se realizó valió la pena. Pero también está el otro lado, y es desear cosas solo para aparentar, para proyectar una imagen que quizá no corresponde con la realidad. Y es que en muchos casos lo que la gente busca no es realmente el objeto en sí, sino el estatus, el reconocimiento o la validación que creen que ese objeto les puede dar. Ahora bien, y siendo sinceros, a todos nos puede llegar a pasar que por curiosidad y hasta por un poco de morbo, vemos lo que otros tienen y nos preguntamos cómo lo habrán hecho para conseguirlo. Pero a mi parecer una reacción muy sana ante eso es de imparcialidad, es decir, enterarte, quizá chismear un poco y luego seguir con tu vida. Mas no considero sano el engancharse, el clavarse en comparaciones o enojarte con el mundo porque tú no eres quien tiene eso. Aunque bueno, creo que después de todo no tenemos toda la culpa del que esto ocurra de esta manera, ya que la sociedad, las redes sociales o nuestro entorno en general pues a veces llega a propiciar esto. Por ejemplo, el marketing y la publicidad juegan un papel enorme en todo esto, porque su trabajo al final del día es de convencernos de que necesitamos cosas que en realidad no son indispensables, y vaya que lo hacen bastante bien. Y esto puede deberse a que no solamente te venden el objeto, sino que también te venden la idea de que con él vas a tener beneficios extras, que a ver, no lo dicen tan explícitamente, pero van a entender eso, que puedes llegar a tener más estatus, más reconocimiento, más aceptación social, o en otras palabras y más resumidamente, no te están vendiendo un producto, te están vendiendo una promesa. O también encontramos las redes sociales, con las cuales hoy en día tenemos acceso a conocer el estilo de vida que pueden permitirse cientos de miles de millones de personas alrededor del mundo. Es decir, saber cómo viven, sus estilos de vida, sus propiedades, lujos, entre otros. Y es que en apariencia todo esto puede verse como un rotundo éxito. El problema viene cuando muchas de estas imágenes realmente no nos están aportando nada. Al contrario, tal parece que están diseñadas para despertar nuestro deseo, nuestra comparación y hasta la frustración. Y lo más delicado es que mucho de lo que vemos en redes simplemente no es real. Muchas veces es como si se creara una ilusión que distorsiona la manera en que percibimos la vida. Y gracias a nuestro entorno, las redes sociales, la sociedad en general, poco a poco y sin darnos cuenta, podemos empezar a medir el valor de las personas por lo que muestra tener, en lugar de por lo que realmente es. Lo cual nos lleva a muchas veces aspirar a más y más sin importar el costo, e incluso cayendo en la trampa del materialismo. Y ojo, después de decir todo esto, pero más específicamente lo del que nada es real en redes sociales, o las imágenes que suelen mostrar ahí, quiero dejar en claro que no estoy intentando quemar a absolutamente a nadie, pero es una realidad, es una verdad que como creadores de contenido o influencers deben de ser conscientes de lo que muestran en las redes, porque sí, es una realidad que pueden influenciar a las personas que los miran y hacer que estos vean la vida de una forma que muy seguramente solo los va a perjudicar. Porque el simple hecho de ya comenzar a dictaminar el valor de una persona en base a lo que tiene, materialmente hablando, por supuesto, creo yo que ya hay un problema bastante grande en ese sentido. Dicho todo esto, tal parece que nuestro entorno nos quiere hacer un coco wash, del que necesitamos de cosas materiales para ser alguien, para poder tener un acceso prioritario, privilegiado en la vida. Por esa razón es entendible que existe esta necesidad o deseo de querer tener lo mismo o cosas mejores
mejores que los demás, muchas veces pasando por alto las cosas que nosotros tenemos y el esfuerzo que le dedicamos para poder conseguirlas. Asimismo, dejando de lado nuestra identidad en el camino, porque a veces buscamos la aprobación de una sociedad que realmente no le interesa. Y sí, puede sonar muy duro, porque efectivamente las realidades o las verdades, como dicen, no son tan bonitas como parecieran. A veces buscamos impresionar a las personas inadecuadas, o buscamos la aprobación de personas que simplemente no les importas, y a las personas que les importas tal parece que no las tomas en cuenta. O incluso en casos más graves, antes de tu misma aprobación, pones las de los demás. Así que sí, la sociedad nos ha jugado mal en ese sentido, al generarnos expectativas o ideas del que necesitamos ciertas cosas materiales para poder destacarnos, y al momento de destacarnos tener un trato diferente, un acceso prioritario en la vida. Que a ver, esto no lo mencioné, pero viéndolo desde el lado del negocio, o vaya, el dinero, esto es estupendo. O mejor dicho, es lo mejor que les puede pasar, ya que con esto mismo cientos de empresas pueden hacerse multimillonarias, pero nosotros no. En cambio, nos solemos llevar la peor parte, y es estar al lado del quien envidia o ser el que envidia. Este tema, como otros que he tocado en mi canal, que aprovecho este momento para invitarlos a que vean mis videos anteriores, llegan a ser bastante extensos. Y más que nada porque cada vez que uno va pensando en un tema en específico, van surgiendo ideas, dudas, perspectivas nuevas, porque precisamente al momento de estar preparando este video, porque sí, intento prepararlos aunque no pareciera, me puse a considerar en cómo en cuestión de dinero, en cuestión económica, las empresas logran generarles esa necesidad o deseo a las personas de adquirir ciertos productos, de comprar esa idea del que pueden llegar a tener un estatus muy alto, del que pueden llegar a tener cosas tan exclusivas, pues les vendría fenomenal, por supuesto. O considerando que aquí solamente estuve hablando de cosas materiales, y siéndoles honestos creo que me quedé corto, pero ahí es en donde entran ustedes. Y es que quiero que me compartan sus perspectivas, sus opiniones al respecto. Y es por qué nos solemos fijar en las cosas de los demás. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Crees que sí pasa esto? Por el contrario, ¿crees que no? Repito, todo lo que dije en este video y en mis anteriores videos es meramente mi opinión. Es una perspectiva respecto a este tema, esta problemática. Y creo que sí es importante hacer conciencia del cómo es que la sociedad muchas veces sí nos juega mal en ese sentido. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y discúlpenme por la tardanza a la hora de publicar videos. De verdad quiero poder subirles más videos más seguido, y lo voy a intentar, ¿por qué no? De antemano unas disculpas por tardarme tantísimo en subir video, de verdad eso ni siquiera me gusta a mí tardarme tanto, pero esperemos, y sí voy a buscar comprometerme para que haya video más seguido. Quizá ir tocando temas un poquito más cotidianos y no tan profundos, ¿verdad? Y es que eso también lo quería comentar. A veces hay algunos temas que la verdad, ya que los pienso, sí son bien profundos, y el desarrollo de ellos está bien cañón. Así que digamos que estos videos casi que me sirven de preparación para seguir practicando, seguir desarrollándolos, poder explicar bien mis ideas, porque sí es una realidad que en mis primeros videos sí me costaba un buen. Así que ya muchísima despedida. Nos vemos en el siguiente. Los quiero y adiós. Y suscríbanse. Adiós.